Muy bien, agradecemos su participación y su puntualidad. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Beneficios de la metodología HPLC en la determinación de A1C estable y tamizaje de variantes de hemoglobina. Agradecemos al doctor José Joaquín Marchena por acompañarnos como ponente en nuestro webinar del día de hoy. A continuación, se les presentará nuestro video corporativo con la finalidad de que conozcan un poco acerca de la empresa Desego. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio. Proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. A continuación, daremos a conocer los puntos más importantes acerca de su trayectoria laboral. Licenciatura en Microbiología y Química Clínica en la Universidad de Costa Rica, con una especialidad en hematología en misma universidad, además de contar con 2 maestrías. Ha trabajado como microbiólogo y químico clínico en diferentes hospitales, así como también en diferentes laboratorios, además de contar con una participación muy amplia en diferentes cursos y congresos especializados en su área.
Finalmente, para comentarles nuevamente acerca de la importancia de apoyarnos a contestar nuestra encuesta con sus datos completos, ya que a través de ella podremos hacerles llegar las memorias de nuestro webinar y la constancia en caso de requerirla. Contamos con 3 maneras diferentes para contestar nuestra encuesta. La primera es escaneando con la cámara de su teléfono el código QR que se les presentará al final del webinar. La segunda es dando clic en el link que enviamos mediante el chat durante el webinar. Y la tercera, al terminar el webinar, les aparecerá un recuadro en el cual les preguntará si desean contestar nuestra encuesta. Deberán dar clic en continuar para que los envíe directamente a la página de la encuesta. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor José Joaquín Marchena, esperando disfruten de este webinar que preparamos para ustedes. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí desde Costa Rica poderles dar esta ponencia. Muchas gracias por la invitación y esperando que sea de mucha utilidad para todos en este aprendizaje continuo que debemos tener. Mi nombre es José Joaquín Marchena y soy especialista en hematología y como dice la presentación, pues ya son bastantes años de experiencia y podemos tratar de transmitirla en esta ponencia. Entonces, para empezar, los quiero motivar a que estemos concentrados y con toda la disposición de aprender. Entonces, no tengamos miedo de aprender, como es ahí, el conocimiento no pesa, es un tesoro que podemos llevar a todos lados. La guía que vamos a tener hoy va a ser la siguiente. Hablaremos un poco de estadísticas, principalmente de diabetes, la importancia de la prueba de hemoglobina A1C, la importancia que tiene también las hemoglobinopatías, la tecnología del HPLC, el cromatograma que se arroja y mi experiencia en la clínica del área de salud de La Juelita para la Caja Costarricense del Seguro Social de Costa Rica. Entonces tenemos que para todo lo que es Centroamérica, incluyendo México y Sudamérica también, tenemos que para el 2017 más o menos el 8% de la población teníamos unos 26 millones de diabéticos, como lo vemos acá. Entonces, diagnosticados hay muchos, pero hay muchísimos tantos más que no son diagnosticados, ¿verdad? Eso no lo podemos dejar de lado. Y principalmente que con el estilo de vida y todo como se vive ahora y cómo se come y el estrés que manejamos, tenemos una proyección para el 2045, que no es que falte mucho porque el tiempo va muy rápido, de un aumento de más del 100% en los pacientes diagnosticados con diabetes. Por supuesto, entonces tenemos que va a la alza. Importante también comentar el costo, la presión económica que tiene esto sobre nuestros sistemas de salud, ¿verdad? La Federación Internacional de Diabetes lo refleja cada vez más de que el costo en salud que está acarreando la diabetes es alto. Solo en Sudamérica y en América Central fue de 29.000 millones de dólares, que más o menos se calcula que es el 10% de todo el presupuesto sanitario en conjunto. Y se espera, como lo estuvimos hablando, así por los diagnósticos que van a haber en el 2045, que de 29.000 millones pase a 38.000 millones. México, que también es importante mencionarlo, se encuentra en el puesto 8 de estos 10 países con un mayor gasto sanitario debido a la diabetes, y que para el 2017 alcanzó los 19.000 millones de dólares. Acá quisiera mostrarles el crecimiento que ha tenido del 2010 al 2016, la cantidad de pacientes diagnosticados o la prevalencia de diabetes, dividido en tres áreas. Latinoamérica Central, que aparte de todo Centroamérica, incluye México, incluye Venezuela. El cono sur, que estaríamos hablando Argentina, Chile y Uruguay, y la
la parte andina, que estamos hablando de Bolivia, Ecuador y Perú. Para aquí es muy importante poder visualizar la mayor incidencia de casos en Latinoamérica, muy gestionado por la cantidad de casos o la prevalencia que hay en México. Entonces, donde se calcula que es 2.7 más que la región andina y 1.7 más que el cono sur. Entonces, ahí vemos cómo lo tenemos y la edad también donde se presentan los mayores diagnósticos, que es donde se van visualizando las malas prácticas en comida, en sedentarismo, en la presión de trabajo y en los estilos de vida en estas edades, en las edades productivas, y viene ya luego decayendo hacia el adulto mayor. No solo en la cantidad de casos que hemos visto que aumenta en nuestras regiones, pero también a través del mundo. En esta gráfica podemos ver cómo en el 2010, en las primeras 10 muertes, hablando de millones, en las primeras 10 causas de muertes a nivel mundial, según la OMS, la diabetes mellitus no aparecía. Pero para el 2016, más o menos se calcula que 1.5 millones de personas fallecieron por causa de la diabetes. Es decir, en el 2010 no estaban presentes en las 10 primeras causas, pero en el 2016 sí. Y por supuesto que cada esto va en aumento. ¿Pero qué es la diabetes? Pues lo vemos frecuentemente a cada rato en nuestros laboratorios, ¿verdad? Lo vemos en las noticias, lo vemos en las redes sociales y en todo lado. Pero la diabetes, como lo dice ahí, hay una destrucción en el sistema que mantiene el equilibrio de los niveles de glucosa. Entonces tenemos que un paciente óptimo, ¿verdad? Tiene su glicemia basal, come, aumenta, pero su cuerpo responde a ese estímulo, se vuelve a mantener, vuelve a comer y así sucesivamente tiene estos ligeros picos, pero debido al equilibrio que el mismo cuerpo per se lo hace. Cuando hay un desequilibrio, como ocurre en las hiperglicemias de los diabéticos, primero que nada su parte basal ya está aumentada, ¿verdad? El paciente o la persona más bien ingiere alimentos y el pico es muy alto, que el cuerpo relativamente lo controla, vuelve a comer, pero son picos muy altos y su basal está por encima de lo óptimo. ¿Y eso por qué? Nos da una hiperglicemia continua. La insulina, que es la hormona que se encarga de este equilibrio, no tiene efecto y por lo tanto, como consecuencia, no hay un control adecuado de la glicemia. Tipos de diabetes. Pues históricamente, ¿verdad? Hemos manejado como la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, y aunque existía cada vez, hay mayor importancia en la diabetes gestacional. Entonces, la diabetes tipo 1, aunque antes se le llamaba la juvenil, se puede desarrollar a cualquier edad. No hay forma como prevenirla y es muy dependiente de las inyecciones diarias de insulina y ambas diabetes o todas las diabetes debemos mantenerla con un equilibrio con dieta y ejercicio. La prevalencia de esta es de un 10% dentro de todos los diabéticos. La más común para todos, o la que vemos con mayor frecuencia, en un 90%, sería la diabetes tipo 2, donde el cuerpo aquí sí produce insulina, a diferencia de la diabetes tipo 1, donde no se produce. En el tipo 2, el cuerpo sí la produce, pero no se utiliza apropiadamente. ¿Y qué son los factores de riesgo? Nuevamente, el estilo de vida actual, donde hay mucho sedentarismo, hay sobrepeso,
con índice de masa corporal en sobrepeso o en obesidad, y si nos metiéramos a modificar estos estilos, podemos prevenir esta diabetes. También existe medicación que ayuda, como la metformina, por ejemplo, dieta y ejercicio, como lo mencioné anteriormente, y tenemos una prevalencia dentro de la diabetes de los pacientes diabéticos de un 90% en las diabetes tipo 2. Y como les mencioné, la diabetes gestacional, que si bien es cierto, es una condición temporal, como lo dice ahí, durante el embarazo, que aparte que puede tener riesgos para el neonato, principalmente es una mujer que va a quedar muy propensa a desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, debemos a todas nuestras mujeres embarazadas hacerles la parte de control de que no estén sufriendo diabetes gestacional. Para que lo veamos gráficamente, lo que vimos anteriormente en letras y palabras, tenemos que dentro del torrente sanguíneo, la glucosa anda en circulación, el paciente o la persona al no tener insulina no puede captar esa glucosa e interiorizarla. Los receptores quedan aquí sin capacidad de señal porque no hay una forma de que no existe insulina de que la glucosa entre a las células. Por lo tanto, no se absorbe. Por el contrario, en la diabetes tipo 2, aquí como lo vimos, sí hay insulina, el cuerpo la produce, pero esta es defectuosa, de mala calidad, y por lo tanto hay una resistencia o una no respuesta a esa insulina. Entonces, la insulina sí también anda en el torrente sanguíneo, como lo hace la glucosa, pero no puede captar o adherirse a esta glucosa para ser interiorizada en las células. Entonces, por eso, en ambos casos, tenemos una hiperglicemia continua de nuestros pacientes. Ya lo mencionaba anteriormente, pero no está de más, los factores genéticos y ambientales, ¿verdad? Ahora, con comer en exceso y en estos tiempos de que hay mucho teletrabajo, que la gente está en casa, la ansiedad por todo, ayuda a aumentar toda esta presión que existe en estos factores. Comer en exceso, falta de ejercicio, obesidad, estrés, todos esos son riesgos o factores de riesgo que manejamos. Disminución de la secreción o sensibilidad a la insulina, ¿verdad? Como los puse anteriormente. Disminución de la acción de la insulina, ¿a qué nos va a llevar? A una prediabetes, teniendo como segundo paso de esta prediabetes una hiperglicemia continua, principalmente de diabetes tipo 2, que una vez que tengamos diabetes, vamos a entrar en una serie de complicaciones que podrían ser muy graves. Entonces, ¿pero qué es la prediabetes? ¿Cómo les ponemos acá? Es una condición en la cual los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos para ser diagnosticados como diabetes. Por supuesto, como el nombre lo dice, al ser prediabetes estamos a un paso de que si no modificamos estilos de vida, caemos en el potencial de desarrollar diabetes tipo 2 y por lo tanto, con todas las complicaciones que vamos a ver en la siguiente lámina. Tenemos accidentes cerebrovasculares muy frecuentes, casos serios de retinopatías, ¿verdad?, que conducen a ceguera, enfermedades del corazón que nos conducen a ataques cardíacos, nefropatías, ¿verdad? El riñón es un órgano blanco seriamente afectado durante la persona que sufre diabetes, neuropatía autonómica que conduce a una difusión gastrointestinal, la enfermedad vascular periférica que nos lleva a una elevación
de la presión sanguínea, ¿verdad? Entonces el paciente cada vez se convierte en persona más de riesgo, porque puede ser que tenga obesidad, que tenga diabetes y además tiene hipertensión. Entonces se nos convierte en todo un síndrome metabólico. Y finalmente podríamos tener una neuropatía periférica que conduce a daño nervioso, necrosis y amputación, ¿verdad? Son muchos los pacientes que no tienen un buen control que llegan a sufrir amputaciones de sus miembros. Entonces, para ir viendo cómo hacemos y llegarle al paciente en su diagnóstico, vamos a tener 3 pruebas o 3 acciones que podemos tomar. Hay más que nos pueden ayudar, pero principalmente la glucosa o la glicemia en ayunos, ¿verdad? Que es la prueba que siempre hemos usado y que de un tiempo para acá, el corte, que antes era hasta 110, se bajó a 100, que es normal. De 100 a 126 tenemos la prediabetes y mayor o igual a 126 tenemos lo que es el diagnóstico de diabetes, ¿verdad? Eso lo vemos frecuentemente en nuestro quehacer diario. Secundariamente, que antes en las pruebas de tolerancia oral a la glucosa, en las personas no embarazadas, porque en las embarazadas se sigue utilizando, se hacían lo que conocemos como curvas de glucosa. En pacientes que no son embarazados, lo que se hace, esa tolerancia se le da una carga de 75 gramos y se le hace solo una prueba a las 2 horas. Dentro de esas 2 horas, el paciente evidentemente no puede comer para poder ser evaluado. Entonces también tenemos que si es menos de 140 esa glicemia a las 2 horas, pues cargas de 75, es normal. Si está entre 140 y 200 tenemos prediabetes, y si es mayor a 200 tenemos que el paciente es diabético. Y la tercera prueba, que por mucho tiempo, y ahorita lo vamos a ver en la historia, se usaba como seguimiento de diabéticos, ahora se le da un papel importantísimo en lo que es el diagnóstico de diabetes, que es la hemoglobina glicosilada A1C, que también tiene sus cortes. Menor a 5.7 tenemos una hemoglobina A1C normal. El paciente entre 5.7 y 6.5 tenemos que el paciente ya está en prediabetes, y mayor a 6.5 tenemos que el paciente ya es diabético. Entonces, nuevamente el papel súper importante y valioso que tiene la hemoglobina glicosilada, no solo en el seguimiento, sino también ahora en el diagnóstico. Entonces, nuevamente aquí para recalcar el valor fundamental que tiene la hemoglobina A1C, y lo vemos gráficamente, menor a 5.7 normal, entre 5 y 7 y 6.5 prediabetes, y posterior o mayor a 6.5 tenemos que es diabético. Vamos a hablar un poco de historia de esta prueba tan importante y la que nos tiene hoy además reunidos. Entonces tenemos que para las décadas de los 50 y 60 sea un descubrimiento de la heterogeneidad que tiene la hemoglobina. Entonces hay una identificación de la hemoglobina A1C que se le conoce como la hemoglobina rápida, usando esto una columna cromatográfica según trabajos de unos científicos en esos años. Para ya la década, finales de los 60 y ya en la década de los 70, existe una relación entre esta hemoglobina rápida, se relaciona con la glicemia
y posteriormente se relaciona con la diabetes. Entonces vean ustedes cómo se descubre, cómo se identifica y cómo se relaciona ya para los años 70. Para los años 2009 y 2010, varias asociaciones, incluyendo el International Expert Committee, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, y el FDA, dan diferentes posiciones o directrices. Para el 2009, el ISE, el International Expert Committee, nos dice que la prueba de hemoglobina puede ser mejor que la medición de los niveles de glucosa para diagnosticar diabetes. Pues como lo vemos ahora, todos son un complemento. Ya para el 2010, la ADA recomienda el uso de la hemoglobina A1C para el diagnóstico de diabetes basado en evidencia clínica, que es de las cosas más importantes sobre las cuales debemos siempre trabajar, que es la evidencia clínica. Dado que la hemoglobina A1C es más fácil de estandarizar y es más confiable que la glucosa. Y también en el 2010, el FDA envía cartas a los fabricantes aprobando ensayos de la hemoglobina A1C y que solo pocos podrían hacerlo como para su uso diagnóstico de esta prueba. En el 2013, vean ustedes, 3 años después, tenemos que ya ahí sí se le da un papel importantísimo o aún más a la hemoglobina A1C, la cual se usa, ya ahora sí le da el papel para uso en sus fines diagnósticos. Un año después, el analizador G8 de Tozo es el primer instrumento de HPLC utilizado con el objetivo de diagnosticar diabetes e identificar pacientes que tuvieran el riesgo de desarrollar diabetes, es decir, que estuvieran en prediabetes. Entonces, tenemos toda una cadena de eventos de historia acá, resumidos en 5 pasos, desde, reitero, su identificación, su relación con la diabetes y hiperglicemia, el papel de las diferentes entidades y asociaciones reguladoras, el énfasis como diagnóstico y finalmente el uso del HPLC para sus fines diagnósticos. Muchas cosas pues ya las hemos escuchado y hemos leído de qué es la prueba de A1C. Pues sí, debido al recambio o la vida media de los eritrocitos, en promedio mide de 1 a 3 meses los niveles de glucosa en nuestro cuerpo. Pero de ese promedio, los eritrocitos que apenas tienen un mes de vida, influyen en un 50% en ese valor. Entonces, es muy importante que el paciente en realidad tenga todo un cuidado de su estilo de vida, de su tratamiento y demás, su adherencia al tratamiento, porque no es que, no, como fue hace 3 meses, me puedo descuidar, no, el último mes influye bastante en el valor de hemoglobina glicosilada, porque por el recambio eritroide que existe. Ya lo sabemos, ¿verdad? Que la hemoglobina es la parte que acarrea oxígeno a través de todas las células del cuerpo y se une a la glucosa como lo vimos en el torrente sanguíneo. Tiene diferentes nombres esta prueba y la importancia que tiene y por eso su uso, no solo, reitero, de seguimiento, sino también de diagnóstico, de que la cantidad de glucosa que se une a los eritrocitos en el sangre es proporcional a la cantidad de glucosa en la misma. Entonces, aquí tenemos los eritrocitos, los glóbulos rojos, como queramos llamarlo, la glucosa entra, se une, entonces se forma la glicación y entonces tenemos la hemoglobina glicosilada A1C. Acá tenemos que el glóbulo rojo, ¿verdad? Es un disco
bicóncavo, sabemos que es sin núcleo ni mitocondrias y que un tercio de su parte es hemoglobina. ¿Cuáles son esos tipos de hemoglobina? Principalmente hablando de la edad adulta, ¿verdad? Porque una parte, la parte embrionaria, cuando nacemos y cómo van cambiando a través del tiempo estas hemoglobinas hasta perpetuarse en tres valores o tres tipos de hemoglobina que nos quedan ya en la edad adulta. La primera y la mayor, la que está en mayor proporción, la hemoglobina A. ¿Qué es la hemoglobina A? Es un tretámero, ¿verdad? Como todas, que va a tener dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Más o menos anda en promedio de un 95%. Luego vamos a tener la hemoglobina fetal, que a pesar de que es muy alta, por supuesto, en los primeros días de vida y va cayendo hasta quedar en un valor relativamente normal menor a 2%. Esto es importante también porque en algunos casos que existe persistencia de la hemoglobina fetal, podrían dar interferencias cuando ese valor es mayor a 2%. Entonces, hay que tenerlo ahí presente, compuesto de dos cadenas alfa también y dos cadenas gamma. Y finalmente tenemos la hemoglobina A2, que también ahí ustedes pueden ver el valor de referencia, que más o menos anda en un 2 a un 3.5%. Aquí tenemos dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Cuando nos vamos adentrando en la hemoglobina A, que ya lo vimos, que es el tetrámero de dos cadenas alfa con dos cadenas beta, hay que darle el papel súper importante en esta parte de la hematología, de la serie eritroides y a su vez de la parte de hemoglobinas, que es que la hemoglobina A, que ya la vimos que anda más o menos en un 95%, vamos a tener la hemoglobina A0, la A1, la 1A, la 1E, y para tener la hemoglobina A1C, que es nuevamente la que le damos el papel súper importante en esta ponencia. ¿Por qué también es tan importante todo esto de las diferentes cadenas y demás? Porque, como muchas cosas, existen mutaciones y entonces se dan enfermedades hereditarias con fallo en hemoglobina, que tenemos tanto anormalidades cuantitativas, es decir, hay más cadenas alfa o hay más cadenas beta, y les llamamos talasemias, o hay un defecto cualitativo en la estructura de las cadenas de globina, y se dan las variantes de hemoglobina. Entonces, tenemos dos tipos de defectos, que ahorita los vamos a ver más adelante. Se han descrito más de 1000 anormalidades, y para lo cual ahí tienen la referencia de la base de datos donde están. A muchas se les dan, al inicio se les dan según las letras, la A, la B, la C y así sucesivamente. Otras tienen el lugar donde son descubiertas, ¿verdad? Entonces, son muchísimas las que están, más de 1000 a través del mundo. Ahí tenemos una forma amplificada. Aquí estaríamos hablando de una alfa-talasemia, es decir, ocurre un defecto en la cantidad de cadenas alfa, dándose un aumento de cadenas beta o prácticamente tetrámeros de cadenas beta, por lo tanto es una alfa-talasemia. Redundando, para que nos quede más claro, vamos a tener que
los defectos cualitativos, como en este caso que está ejemplificado, que es la anemia drepanocítica o la anemia de células falciformes, tenemos una sustitución del aminoácido glutámico por una valina en la posición número 6. Y solo ese cambio estructural es de gran importancia, no solo en las determinaciones cuando hacemos la hemoglobina A1C, sino también cuando el paciente lo sufre en estado portador, no tanto, cuando sí lo sufre en estado homocigota, ya la anemia drepanocítica. Entonces, un cambio tan ligero en ese aminoácido de la cadena beta, en el posición 6, que se intercambia el glutámico por una valina. Entonces, este es un cambio cualitativo en esa cadena beta. Y otra vez ejemplificado, por el contrario, la beta-talasemia, que tenemos un defecto cuantitativo, es decir, hay pocas cadenas beta. Entonces, el tetrámero, que normalmente aquí lo vemos, tiene 2 cadenas alfa y tiene 2 cadenas beta, se forma de solo cadenas alfa. Entonces, ahí tenemos esa parte. Durante toda esta parte del desarrollo de las hemoglobinopatías, se tiene que es un problema sanitario muy grande. De 229 países, es un problema sanitario en 162 de ellos, donde ocurren más o menos el 89% de esos nacimientos. Cada año, como está expuesto ahí, nacen más de 330,000 niños afectados alrededor del mundo, con un altísimo porcentaje de la anemia drepanocítica y un 17% de las talasemias. Entonces, no es nada poco esos datos. Algunas defunciones, el 3% de esas defunciones ocurren en niños menores de 5 años, y también es importante, que lo vamos a ver ahorita más adelante, que se calcula que un 7% de las mujeres embarazadas son portadoras de algún tipo de hemoglobinopatías. Entonces, es un dato no menos importante. Y si nos vamos a las mortalidades, tenemos que, comparando 2010 con 2016, tenemos que para el 2016 hubo un ligero aumento en las muertes asociadas a drepanocitosis, tanto en su forma homocigota, que es la mayor cantidad de muertes, como en su forma heterocigota. Y también otras hemoglobinopatías del 2010 y anemias hemolíticas, también hubo fallecimientos. Hubo un aumento del 2010 al 2016, un poco menos de 80,000, y las talasemias en menor grado sí sufrieron una ligera disminución del 2010 al 2016. Para que vean ustedes, estos son datos alrededor del mundo, pero al final son pacientes y que podrían ser también nuestros pacientes. Para ejemplificar que ese cambio tan ligero, entre comillas, que se cambia un aminoácido en la posición 6, ¿qué es lo que pasa? La hemoglobina soluble anda bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el oxígeno, esa hemoglobina S se une súper bien al oxígeno. No pasa nada. Pero en condiciones de hipoxia, es decir, cuando no hay oxígeno, se forma un polímero. Y el eritrocito, o glóbulo rojo, o hematíe, como está aquí ejemplificado, cambia su forma. Y entonces se convierte en una célula falciforme, deja su forma de disco bicóncavo a la célula falciforme y ocurren los fenómenos de vasoclusión, que son
las principales causas de los síntomas que estos pacientes tienen y que a su vez llevan a causarles la muerte en muchos casos. Entonces, para que vean ustedes que algo tan sencillo, entre comillas, todo lo que causa. Y por mucho tiempo se ha creído que el portador, porque eso es una enfermedad autosómica recesiva, es decir, debe ser homocigota para que se manifieste en todo su esplendor, siempre se ha dicho de que el portador que tiene hemoglobina A y hemoglobina S no sufre de nada y que normalmente es un hallazgo circunstancial durante algún examen de rutina, como lo vamos a ver ahora más adelante. Pero resulta que a través de los estudios y a través del mundo se ha visto que eso no es tan cierto, que estos pacientes también en hipoxia pueden tener un fenómeno vasoclusivo, es decir, parecido a cuando están en su forma homocigota. Entonces, pueden tener esos casos. También se han hecho estudios en Fuerzas Armadas perdón, y en deportistas de alto rendimiento han sufrido muertes súbitas. ¿Por qué? Porque los lleva a un esfuerzo mayor. Entonces se han visto que estas personas tienen 30 veces más la posibilidad de sufrir muerte súbita comparado a alguien que es hemoglobina AA. Se cree que la deshidratación y la desidosis que ocurre en esta actividad vigorosa, actividad física vigorosa, los lleva a esa vasoclusión. También estos pacientes se les ha visto que tienen mayor riesgo de padecer una nefropatía. Entonces, con todo esto, es lo importante de poder demostrar la utilidad que ya le vamos a dar a la parte que sigue. Entonces, los portadores no son totalmente asintomáticos, tienen más riesgo de morir y de sufrir complicaciones, e incluso cuando están en vuelos en avión tan largos que pueden sufrir también ciertos fenómenos. Entonces, tenemos que, ya lo vimos, que se calcula que para diferentes hemoglobinopatías el 7% de las mujeres embarazadas sufren son portadoras de algún gen. Cuando nosotros conocemos, y eso es a lo que queremos llegar, cuando nosotros conocemos o podemos darle el diagnóstico a una persona, sea mujer o hombre, de que es portador de una hemoglobinopatía, en este caso, de una hemoglobina AS, por ejemplo, entonces se le da el consejo genético que básicamente no debería casarse o procrear más bien con otra persona que también sea portador. ¿Esto por qué? Como lo vamos a ver acá. Tenemos la posibilidad de que un 25% de los hijos, salga sano completamente, no afectado. Perfecto. Se tiene la posibilidad de que el 50% de los hijos, es decir, 2 de cada 4 hijos, desarrollen o que sean portadores de la enfermedad. Pero también se tiene la posibilidad de que el 25% de los hijos salga realmente enfermo. Entonces, con todas las complicaciones y hasta con los riesgos de muerte que significa ser, en este caso, tener la homocigota de hemoglobina S, de hemoglobina C o alguna talasemia. Entonces, es importantísimo el consejo genético que podemos llegar a dar ante una situación de estas. Entonces, cuando nos llega un paciente a nuestro laboratorio, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo
¿Cómo enlazo toda esta parte de la hemoglobina glicosilada 1C que se le va a determinar al paciente diabético y podría tener una hemoglobinopatía? Bueno, es importante cuándo sospechar esa parte. Cuando tenemos un resultado de la A1C muy diferente al esperado. Es decir, cuando no haya como mucha correlación con la glicemia en ayunas. También cuando tenemos casos de pacientes con hemoglobinas A1C mayores a 15%, también debemos sospechar. Claramente hay pacientes que son muy mal controlados, que pueden tener valores altos, pero también hay, dependiendo de la metodología que usemos para determinar la hemoglobina A1C, podría ser que tenga alguna hemoglobina variante que esté haciendo un aumento, o sea, esté sobreestimando la A1C. Entonces, cuando sale tan alta, podríamos sospechar que ese paciente tiene diabetes y con hemoglobinopatía a la par. Otra parte, como en algunos lugares que el paciente pues puede adquirir un glucómetro, o sea, el podemos caer ahí en su casa, cuando esos valores continuos, que se hace esos controles, que se hace a diario, y luego se le determina la A1C, también no correlacionan mucho. Entonces, cuando esas cosas no correlacionan, podríamos sospechar que un paciente diabético tiene alguna hemoglobinopatía. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuáles son las consideraciones para elegir una prueba o un método para determinar la hemoglobina A1C? Hay muchas cosas que debemos que valorar y que son dependientes de la metodología. Uno, que tenga una medición específica de la A1C, no que sea un cálculo. En temas, cuando uno tiene o no utiliza analizadores, ustedes saben que siempre se está viendo la exactitud y la precisión. Es decir, la precisión que es medida por un coeficiente de variación, que idealmente ese método tenga un coeficiente de variación menor al 2%. Que sea un método certificado por el Programa Nacional de Glicosiladas. Entonces, también es importante contemplar ese punto que nos pueda, como lo que vimos anteriormente, que nos pueda detectar variantes de hemoglobinas cuando están presentes. Y si no son todas, por lo menos sí, la gran mayoría de las más comunes en el mundo. Y por supuesto, que eliminemos las diferentes interferencias que podríamos tener. Todo esto dependiente de la metodología. Acá tenemos un certificado de trazabilidad de la estandarización del National Glycohemoglobin Internalization Program. Entonces, ¿cuál fue el método de referencia que utilizó la NGSP? La cromatografía de intercambio iónico de HPLC. Entonces, ¿eso también por qué? Hay diferentes, ya vimos que cuáles son las cosas que debemos considerar a la hora de elegir una prueba o un método para determinar A1C. Hay diferentes métodos para eso. Tenemos los que son basados en la diferencia de cargas, como la cromatografía de intercambio iónico HPLC. Tenemos los que se basan en diferencias estructurales, como los inmunoensayos, y los que se basan en análisis químico. Acá les puedo contar que hace 3 años, y luego le voy a presentar los datos, en Costa Rica, la licitación nacional para toda la Caja Costarricense de Seguro Social eligió la cromatografía de intercambio iónico HPLC como método
por todas las consideraciones anteriores que ya vimos. Entonces ya tenemos 3 años de estar utilizando esta tecnología en una licitación nacional y todos los analizadores del país en la Caja Costarricense de Seguro Social utilizan el HPLC, y eso para tener la misma trazabilidad y no estar de que si usé un mismo ensayo o hice un HPLC, ¿a cuál valor le creo? Aquí en Costa Rica todos los analizadores son el mismo. Para evitar esos inconvenientes, el HPLC, como lo vemos acá, en este caso de toso, ya tenemos la inyección de la muestra, tenemos diferentes buffers que le ayudan a eludir la muestra. Hay una columna que es, ¿verdad?, la intercambio de iones, por eso es que la determinamos. Hay un fotómetro, aquí un detector a 415 nanómetros y nos da como resultado un cromatograma. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que se visualiza en ese cromatograma. Uno, que la calibración es válida. Todo analizador, aparte de su mantenimiento diario, semanal o mensual, según los requerimientos de la casa matriz, debe tener calibración válida, debe tener un control de calidad interno. Idealmente también debe contar con comparaciones interlaboratoriales, o sea, un control de calidad externo, para poder, digamos, decir que un resultado es válido. En este caso, la calibración sale vigente, válida, el nombre de cada fracción, el porcentaje, el tiempo de retención y el porcentaje de hemoglobina A1C. Los ejes, aquí tenemos, ¿verdad?, los diferentes picos y a los tiempos que eluye cada fracción. Nuevamente, al tener una columna hecha con resina polimérica no porosa, da una excelente separación de los picos en el cromatograma. Y no es un cálculo, sino es una medición directa de esa A1C. Tenemos diferentes, con los valores que ya vimos al inicio, ¿verdad? Si es menor a 5.7, tenemos un paciente no diabético. Si es mayor a 6.5, tenemos un paciente diabético, como en este caso, ¿verdad?, de 11. Y como les comenté, en algunos casos, la hemoglobina fetal es mayor al 2%. Entonces, hay una condición que se llama la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, que nos darían valores de hemoglobina fetal mayores al 2%, que en el caso de este analizador, de este HPLC, podría llegar incluso ese valor a 30%, que no hace interferencia, y podríamos reportar sin ningún temor esta hemoglobina A1C. Entonces, si la hemoglobina fetal es menor al 30%, podríamos reportarla sin ningún problema. Acá también tenemos las diferentes variantes heterocigotas reportables. Nuevamente, nos dan los diferentes picos, nos da la alarma de una variante, en este caso de la AS, acá de la C, acá de la D. Todo esto, lo importante que la A1C es totalmente reportable. Y finalmente, tenemos acá la E, también dando un valor, una posible AE con una A1C totalmente reportable. Se elimina un resumen de que no tenemos interferencia ni por la hemoglobina lábil, ni la carbamilada, la acetilada, ni los aldehídos. Todo esto no hacen interferencia, y como ya lo vimos, ninguna variante tampoco hace
interferencia. Eso es importante cuando vayamos a valorar la metodología a utilizar. Para cerrar, como lo vimos en el índice, quisiera hablarles un poco de la experiencia personal en mi lugar de trabajo, que es, el lugar se llama La Juelita, es un área de salud, que como está dividido el sistema de salud acá, en áreas de salud. Entonces, ya llevamos en este analizador el GX de Toso, más o menos lo empezamos a utilizar en septiembre del 2017. Y le voy a presentar los datos de 3 años de utilización de este analizador. Durante esos 3 años hemos hecho 24.500 determinaciones de A1C. Pero eso equivale a 6.584 pacientes. Ustedes saben que hay pacientes que se les repite, si no está controlado, se les debe hacer la glicosilada al menos cada 3 meses, y entonces tenemos pacientes que han tenido a través de esos 3 años 8 o hasta 10 determinaciones de A1C. Entonces, de esas 24.000, equivalen a 6.584 pacientes. Y me dio la tarea de poder hacer un gráfico de Pareto donde quisiera mostrarles que principalmente el 80% de nuestros pacientes tiene una hemoglobina A1C menor a 9, que relativamente están bastante bien controlados. Los mayores a 9 son el otro resto del 20%. Por supuesto que el ideal sería que todos tuvieran más o menos acá, el que está en el 55 menor a 7, ¿verdad? No solo para el diagnóstico, sino para el monitoreo. Estaremos hablando que la mitad de nuestros pacientes, de esos 6.500, están bien controlados, pero que es un punto importante también en la parte teórica de la A1C, o más bien y llevándolo a la práctica, de que no siempre se indica que la A1C esté menor a 7, porque hay pacientes que tienen muchos riesgos de sufrir hipoglicemias, entonces se les sube el valor de corte para su seguimiento. Entonces, les reitero, el 80% de nuestros pacientes tienen una A1C menor a 9. Entonces, atrás de septiembre del 2017, nunca tuvimos la posibilidad de detectar diferentes variantes de hemoglobina. Curiosamente, cuando lo empezamos a utilizar, casi que en la misma semana que lo empezamos a utilizar, ya nos daban las alarmas, como lo vimos en el cromatograma, con alarma de hemoglobina AS. Entonces, de esos 6.500, 160 han sido diabéticos, ¿verdad? Han sido diagnosticados como portadores de AS, y 13 pacientes han sido diagnosticados en estos 3 años con hemoglobina AC. Es decir, convertido a tasa de diabéticos, tenemos que más o menos 21 diabéticos de cada 1.000 es portador de hemoglobina AS. Y más o menos 2 diabéticos de cada 1.000 es portador de AC. Nada infrecuente, con la posibilidad de que estos pacientes, si no existen, que tienen sus hijos, algunos tienen nietos, si no tienen un consejo genético, podría mezclarse entre ellos y poder tener riesgo de que en realidad ya se sufra la enfermedad en su forma homocigota. Entonces, vean la importancia que es de cuando no teníamos una tecnología o un analizador que nos diera esa posibilidad, a ya empezar a detectar pacientes portadores. Que la segunda parte que vamos a intentar hacer es
agarrar toda la familia de esos diabéticos y empezarlos a tamizar para ver cuáles, principalmente los que están en edad reproductiva, podrían servirles el consejo genético. En el mes de octubre, también esto, bueno, a mí me gusta, ustedes saben que los datos son información que debe utilizarse, no solo acumularse, sino utilizarse, y me gusta relativamente hacer investigación. Entonces, ahorita estamos correlacionando, tenemos los dos analizadores, el de la licitación, que es el GX, y nos instalaron el G11. Entonces, hicimos una correlación. Esta es la correlación teórica que tiene la casa comercial, donde de un N de 95 determinaciones, tuvo una correlación de 0. Casi un 1, 0.998. En el mes de octubre, que recién pasó, nosotros hicimos esa correlación in situ y casualmente con un N de 336 pacientes y determinaciones, tuvimos un R prácticamente igual a lo que dice la casa matriz. Entonces, ¿qué nos asegura eso? Que independientemente del analizador de TOSO que usemos, sea el GX o el G11, vamos a tener ningún miedo de poder reportar una hemoglobina A1C. Y con un N 3 veces mayor que el que se le hizo en casa matriz, y la correlación dio prácticamente igual. Entonces, nada más para ejemplificar, que casualmente también nos llegaron ahora que tenemos estos pacientes. Este cromatograma es del GX, y ustedes pueden ver acá, esto fue el 1 de octubre, que él nos dice que tiene aquí una variante que es posiblemente la hemoglobina S. Lo corremos en el G11, también nos da la alarma de que hay una variante, y entonces nosotros escalamos a nuestro nivel superior, sería el Hospital San Juan de Dios, y lo mandamos a confirmar por una electroforesis, ese pico. Y entonces, en efecto, hay casi un 60% de hemoglobina A, hay un casi 40% de hemoglobina S, y un menor porcentaje de un 3% casi de hemoglobina 2. Entonces, ese paciente que en su vida, hasta que llegó a nuestro laboratorio con su determinación de seguimiento o control de diabetes por A1C, le damos algo más y le decimos, señor y señora o señora, usted es portador de hemoglobina S. Y como les digo, ya tendríamos que empezar a escalar en su genealogía hacia abajo, principalmente para llegar a un consejo genético. Entonces, este paciente, además de su seguimiento, que estaba en 11 algo, la A1C, o sea, no tenía un buen control, también le estamos dando su diagnóstico de portador de hemoglobina S, AS. Otro tanto de los pacientes que vimos que son en menor caso, tenemos aquí nos da que hay otro pico de una variante que nos dice que es una posible hemoglobina C. Lo pasamos por el G11, también nos da la alarma de que hay una variante, y nuevamente escalamos a nuestro nivel superior, que sería el Hospital San Juan de Dios. Le hacen ellos la electroforesis de hemoglobina, y también tenemos un pico de hemoglobina en un 61%, un pico menor alrededor del 3% del A2, y un pico de la hemoglobina C. Nuevamente, este paciente, aparte de su valor de A1C para su seguimiento o diagnóstico, sale con su diagnóstico de portador de hemoglobina AC. Quisiera concluir con unos pequeños puntos
para darle el papel preponderante de la determinación de la A1C como marcador diagnóstico de prediabetes y, por supuesto, de diabetes. Importante que la prediabetes, si la logramos abordar y el paciente está en su máxima disposición, puede revertirla. Y también su punto en el control y seguimiento ya de cuando el paciente es diagnosticado diabético. El método de medición de la A1C debe contar con esta certificación de la NGSP. Como lo vimos en la tecnología que nosotros estamos usando, de la determinación de A1C por HPLC no tiene interferencia con la mayoría y más frecuentes de las hemoglobinas variantes. En regiones con alta prevalencia de hemoglobinopatías, el método debe ser cuidadosamente seleccionado. Nuestra región, México, Costa Rica, Centroamérica, parte de Sudamérica, no está lejos por la migración que existe. Entonces, si vamos a seleccionar un método que va a tener alta interferencia con hemoglobinopatías, no sería lo adecuado. Y a su vez, si el método, que es lo que viene en el siguiente punto, si el método nos permite darle algo más a nuestros pacientes, es decir, que sale con su seguimiento o diagnóstico de la A1C, también le decimos, vea, paciente, señor y señora, o señora, usted es portador de una hemoglobinovapatía. Entonces, siempre debemos ir más allá en pro de nuestros pacientes. Y como lo decía en la parte del video introductorio, de que no se tiene un equipo por tenerlo. No se venden equipos o no se instalan equipos. Lo que tenemos son soluciones con fines diagnósticos y de utilidad para nuestros pacientes. Por lo tanto, los insto a que insistan en su vida diaria, en su vida laboral, persista y, lo más importante, más nunca desista. Así que, pues, en el diario vivir de nuestros laboratorios, pues, esto yo lo veo como una regla, y poder utilizar plataformas y llegarle a nuestros pacientes de la mejor manera, pues algo que no debemos desistir nunca. Con esto, pues, agradezco la atención brindada y quedo a sus órdenes. Hola, doctor, buena tarde. Muchas gracias por su participación y por sus grandes conocimientos que nos puede adquirir a cada uno de los participantes. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, es importante mencionarles a los participantes la importancia de apoyarnos a contestar la encuesta con sus datos completos, ya que con ellos podremos generar las constancias que por esta ocasión son avaladas por CONAQUIC y enviarles las memorias del webinar. Pues ahora sí, doctor, pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. La primera es de Edith Lorena y ¿nos puede hablar del efecto de la anemia en el resultado de la hemoglobina glicosilada? Y si hay un método analítico que corrija eso. Sí, correcto. La anemia, evidentemente, habrá una disminución, tiene un efecto que sí se puede corregir. Justamente nosotros en esta metodología lo que hacemos es diluir, más bien concentrar la muestra como que fuera un control, y porque hay una área mínima que debe salir en el cromatograma, entonces lo que hacemos es concentrar la muestra para que caiga dentro de esa área total y poder ya dar un valor reportable. Sí, evidentemente, si el paciente tiene valores de hemoglobina muy bajos, el equipo de una vez le da a uno, el analizador le da una alarma a uno de que hay que hacer algo, porque no te da el valor correcto. Entonces, nosotros lo que hacemos es básicamente concentrarlo. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta ¿es recomendable que en la embarazada se pida la hemoglobina glicosilada?
Pues no es de mucha utilidad, aunque no está mal que se use, porque hay que recordar que la embarazada, por su volumen plasmático, ya per se ocurre una anemia fisiológica. Entonces, con el diagnóstico de usar el test en diabetes gestacional, que puede ser en 2 pasos, ya sea dándole la poscarga de 50 gramos o de una vez irse a la curva a la curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, no es que se descarte, pero no es la primera prueba de utilidad en mujer embarazada. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tan confiable es realizar hemoglobina glicosilada por turbidimetría? El tema con estas tecnologías es que normalmente no son una medición directa, sino son cálculos. Entonces, podemos tener ahí interferencias que no son corregidas, entonces no estaríamos como muy seguros del valor que estamos utilizando, arrojando. Perfecto, doctor. Nuestra penúltima pregunta es, cuando reporto un resultado de hemoglobina glicada de paciente anémico, coloco una nota de la condición del paciente para que el médico la considere al interpretar el resultado. ¿Es correcto hacerlo? Perdón, es que me la puede repetir, por favor. Sí, claro. Cuando reporto un resultado de hemoglobina glicada de paciente anémico, coloco una nota de condición del paciente para que el médico lo considere al interpretar el resultado. ¿Es correcto hacerlo? Sí, claro, porque no, o sea, no está de más. A veces a los pacientes pues les mandan conjuntamente el hemograma, que el paciente el médico lo puede ver, pero las observaciones, o si uno tiene la posibilidad de interactuar con el médico como personal uno de laboratorio, siempre va a estar de la mano. Ahora, pues, con los sistemas de información, hasta podemos ver cuáles son los valores de hemoglobina en el tiempo de este paciente, o si está cursando una anemia aguda, o si ya es un paciente con anemia crónica. Entonces, todos estos insumos que tenemos en el laboratorio hay que utilizarlo para abordar al médico de forma personal o al menos en el reporte, y no estaría nada mal ponerlo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La última pregunta es de Daisy. En pacientes con síndrome de ovárico poliquístico o miomas que presentan obesidad, ¿podría ser de ayuda la hemoglobina glicosilada? En los pacientes En los pacientes con síndrome de ovárico poliquístico o miomas. es que estos pacientes normalmente lo que van a tener o son anemias crónicas, deficiencias de hierro porque tienen flujos o menstruaciones muy fuertes. Entonces todas estas valores o anemias, como cuando hay anemias hemolíticas o en casos crónicos como los síndromes ováricos, la medición o la corrección en este caso, como les digo, sería concentrar la muestra para poder tener un valor adecuado de hemoglobina glicosilada. A1C. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Pues con esta pregunta daríamos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. No sé si usted quiere agregar algo más. Sí, o sea, básicamente lo que es llevarlos o motivarlos a que este analizador nos da, aparte del valor de la A1C, nos da la posibilidad de darle algo más al paciente, que es el tema de detectar variantes, y en el tema cuando hay, que fue como la pregunta recurrente, cuando hay pacientes muy anémicos, de una vez el analizador lo que nos va a hacer es darnos la alerta de que debemos tomar una acción y que la podemos resolver. Entonces, al no dar un área mínima, el analizador nos alerta de que el valor no es confiable, y cuando ya hacemos la corrección,
haciendo la técnica de concentración, entonces ya podemos reportar el valor sin ningún problema. Básicamente sería como ya para aportar según las preguntas que fueron como recurrentes. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por su ponencia. Y pues antes de terminar con la sesión, recordarles nuevamente a los participantes la importancia de contestar la encuesta con sus datos completos. Hay 3 maneras de contestarla. La primera es entrando al link que enviamos en el chat. La segunda es escaneando el código que está presente en la pantalla con la cámara de su teléfono. Y la tercera, una vez que finalice la sesión del webinar, les aparecerá un pequeño recuadro en el cual les pregunta si desean contestar la encuesta. Y pues muchas gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias a los participantes. Y con esto estaríamos dando por terminado nuestro webinar del día de hoy. Bueno, muchas gracias.